No. O sea, yo me llevé el primero de financiamiento. No. No, pero no se llevó. Todos a ella. Sí, menos el 3 que le íbamos a entregar hoy. Claro. O sea, ellos entregaron el 1, el 2 y quedó otro. El 3. El 3 para bien. Que es el de historia. Sí. Ah, bueno, ese es el de Sí. Gracias. y hoy tenemos que terminar con alta velocidad de accidentes y la cosa que tuviéramos los baremos y un trabajo preparado y me falta la enfermedad culpable. Tengo un folio. Ese lo entregaríamos Por las dudas. la otra semana. ¿Cuál? De enfermedades. ¿No? Sí. No, el de enfermedad culpable no lo di yo. ¿O ya lo di? No. Hoy, o sea, hoy vamos a hacer accidentes de trabajo, terminar lo que me falta terminar. Después me quedan los baremos, que me quedaría para la semana que viene, y ahí les doy los dos trabajos de accidente de uno de enfermedad profesional con los baremos y pipí, y después Se apagó eso, ¿no? hay que hacer los telegramas. No, espera, esto no. Lo que pasa que como no lo abroché, porque no se pegó. Bueno, muy bien. ¿De quién era? Bueno. Bueno, cerremos la puerta. Si alguien más se fue. Bueno, ¿vos estás en régimen también? ¿No? Ah, Sí, porque había una confusión. claro, por eso. No, y el señor de atrás. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto que la ley 24.557 cambia el criterio de reparación respecto a la 9.688 y la 24.028, porque las anteriores lo que buscaban es la sustitución de ingreso. En cambio, la ley 24.557 lo que busca es la prevención, y a través de normas. Si no se puede prevenir, reparar. Entonces, los objetivos eran reducir la siniestralidad con el concepto de empresas en crisis, reparar los daños derivados de los accidentes y enfermedades, rehabilitar al trabajador y recolocarlo dentro del ambiente, de su propio ambiente laboral, para lo cual el empleador tiene que movilizar todo el aparato para poder reubicarlo. Y excluir, tenía en ese momento la responsabilidad civil del empleador. A través de la creación de un seguro obligatorio, las tres formas de reparar, de prevención del daño, y si no se podía prevenir, de reparar, es a través de prestaciones de tipo económico durante el plazo de la incapacidad temporal, pagándole el salario y dándole toda la cobertura médico para que el trabajador, obviamente, vuelvo a repetir, se pueda reubicar en el mercado laboral durante la incapacidad temporal, y si no, a través de la incapacidad permanente, ya reparar con la indemnización. Y en caso de fallecimiento, bueno, obviamente la reparación de tipo económico y nada más. Y además, bueno, lo que se busca es asegurar que a través del fondo de reserva y el fondo de garantía, que los trabajadores tengan efectivamente la cobertura. Las tres formas de tener la cobertura según la ley son contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, con lo cual se celebra un contrato de filiación entre el empleador y la aseguradora. Hay que dar toda la lista de los trabajadores. Le dije que la renovación del contrato de filiación es automático, pero si no paga 2 cuotas seguidas, la RT hoy en día, con la modificación,
solo tiene que dar la cobertura durante 3 meses y después el empleador se transforma en empleador no asegurado. Cuando es empleador no asegurado, responde con todo su patrimonio. Antes no era así, no pagaba si se No, antes no existía el límite de los 3 meses, aunque no pagabas, la RT tenía que dar la cobertura y después repetir. ¿Y eso cambió la ley bases o...? ¿Cómo? No, eso ya estaba de antes. Entonces, eso lo modificó Macri en realidad. Bueno, luego, entonces el empleador es no asegurado y en el caso de la tercera forma de cumplir con los parámetros de la ley de riesgo es autoasegurarse. Ahí los autoasegurados no responden con todo su patrimonio, sino que tienen que solo garantizar su solvencia económica financiera, que eso lo evalúa la Superintendencia de Riesgo, se aísla un capital, se constituye un fideicomiso y de ese dinero salen las prestaciones médico-asistenciales y la reparación de la indemnización permanente en caso de enfermedades o accidentes. Son las 3 únicas formas. Siempre hay que cumplir con el procedimiento ante las comisiones médicas, que es un procedimiento administrativo que no tiene nada que ver con el empleador no asegurado, no tiene nada que ver con el empleador autoasegurado, ni no tiene nada que ver con las aseguradoras de riesgo de trabajo. Es el procedimiento administrativo aparte. La única forma de no llegar al procedimiento administrativo aparte es cuando el trabajador está sin registro y no hay, obviamente, una aseguradora de riesgo. Ahí, en el ámbito de la capital, en provincia, directamente demandar. Y en el ámbito de la capital federal, lo que haces es ir al SECRO, entras al Ministerio de Trabajo y pedís una audiencia conciliatoria de trabajador sin registro, obviamente, o sea, despido, y por lo tanto sin ART. Si no, siempre tenés que cumplir con el procedimiento de, toma, llévate tus, mirá los de riesgo. Sacale el mail. Si no, siempre tenés que hacer el procedimiento ante las comisiones médicas. Profe, Muy una bien. pregunta. ¿El fideicomiso se puede disponer de esa plata para algo o No, solo eso. Por eso dice que en realidad no conviene porque estás aislando un capital. Te conviene pagar la prima mensual y eso también es. Muy bien. Los trabajadores alcanzados para la ley de riesgo son todos. Ámbito público, ámbito privado, pasantes, casas particulares, trabajadores vinculados, relaciones no laborales, contratos de aprendizaje, los bomberos y los trabajadores autónomos habían quedado afuera, pero ahora el artículo 97 de la ley base, que habla de los trabajadores colaboradores, bueno, uno de los requisitos es que tengan un asegurador, entren en el sistema de ley de riesgo. Es el caso del taller mecánico, que uno es el dueño del taller, el otro te hace la chapa, el otro el motor, y bueno, son todos colaboradores, trabajadores independientes. Bueno, hoy en día tienen que tener, o sea que los únicos que habían quedado afuera eran estos y entraron. ¿Y los agrarios también? Sí, los trabajadores agrarios también son trabajadores en ámbito privado. Como el NST los excluye. No, la LST no es que los excluye. Artículo 2 tienen el estatuto, que es un estatuto mixto, todo lo no regulado puedes aplicar ley de contrato de trabajo. Ellos lo que tienen en especial es el convenio de no me sale el nombre, previsional, en el sentido de que como es un ámbito donde la seguridad social, o sea, los trabajadores están sin registro, se les permite que los productores o los que explotan los campos o los dueños de los campos que tienen trabajadores a cargo hagan el aporte cuando levantan la cosecha, o sea, en la época de producción. Entonces hacen el aporte, es un acuerdo que hizo la CGT con las cámaras agrarias y el Estado. ¿Para qué? Para el Estado homologó. Para que una vez nada más se haga el aporte todo junto a la jubilación, no a la obra social, que la tienen que dar todos los meses. Y ellos tienen el fondo de desempleo aparte. Bueno, muy bien, pero ellos también tienen que tener una red de todos. Bueno, el cuadro de situaciones, entonces, aseguradora de riesgo de trabajo,
que son sociedades que tienen obviamente fines de lucro, con lo cual no quieren pagar básicamente. Y acá habíamos hablado del decreto 170 del 96, que habla de la responsabilidad civil de las aseguradoras de riesgo, que tienen que inspeccionar a las empresas críticas, que creo que abrimos también el caso, los parámetros para cuando ahora lo repasamos cuando se considera empresas críticas, y tienen que darle a los empleadores un plan de acción para eliminar o reducir lo más que pueden los riesgos. ¿Se acuerdan que vimos el caso de los estudios jurídicos y las famosas zapatillas? O reducir el riesgo. Y después tienen que controlar que el plan de acción se ha llevado a cabo, y si no, tienen que denunciar al empleador a la superintendencia de riesgo. Si no denuncian y se produce el hecho de infortunio laboral, las aseguradoras de riesgo responden por la reparación plena, o sea, responden civilmente. Y si no, el que responde civilmente es el empleador. ¿Se entendió? Bueno, muy bien, porque ¿qué pasaba? Bueno, ya les conté yo la historieta. Cuando empezó este sistema, las aseguradoras de riesgo, que son empresas con fines de lucro, iban a inspeccionar al kiosquero de la esquina, y los consorcios y grandes empresas miraban por otro lado, porque si no perdían al cliente, se iban a buscar otra aseguradora. Entonces, bueno. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que bueno, es el ente regulador, controla, vigila y además tiene a su cargo la administración del Fondo de Reserva y el Fondo de Garantía. Bueno, la Superintendencia de Seguro de la Nación, que un poco se desdibujó porque la Superintendencia de Riesgo hace todo, y las convenciones médicas, que acá hubo todo el problema. Solo en la provincia de Buenos Aires hay una adhesión total al procedimiento de las comisiones médicas, más allá de que todos los empleados del gobierno nacional, Ciudad de Buenos Aires y el empleo privado tienen que cumplir con el trámite de comisión médica, pero como artículo 125 de la Constitución, ya se lo habíamos hablado, que conservan todo el poder no delegado a la Nación, entre ellos sus facultades procesales, y esto es procedimiento puro. Entonces, si no, la única que adhirió, vuelvo a repetir, es la provincia de Buenos Aires. Muy bien, o sea que el procedimiento no es obligatorio en el resto. Bueno, Perdón, o sea que las comisiones médicas son obligatorias en la provincia de Buenos Aires. y en la ciudad de Buenos Y Aires, acá. claro, respecto de todo el empleo público, y todo el país respecto del empleo privado. Estamos hablando del empleo público. Bueno, porque de hecho la ley es obligatoria todo. Bueno, las obligaciones de las partes, bueno, estas son aprobadas. Esta vez la evaluación periódica de los riesgos, la evolución, tienen que controlar. Bueno, capacitar a los empleados. Yo me acuerdo que tuve un juicio a los empleadores y a los trabajadores de cómo utilizar. Yo les había contado esa pesquera que el hombre había metido el dedo igual para demostrar la culpa grave, y el torno del trabajador es prácticamente imposible. Pero eran unos marineros que tenían que triturar las lombrices para tirar al mar, para pescar centollas, y le habían dado la capacitación para que, o sea, había de tirarle arriba, bueno, metió el dedo y sí, se lo quebró. Y se probó, pero, o sea, por los testigos y que se le habían dado la capacitación, los especialistas y todo, pero no se pudo probar la culpa, tuvieron que pagar el 8% de incapacidad, no recuerdo. Fue para probar la culpa grave del trabajador en el piso. Bueno, acá están los parámetros de las empresas críticas. Acá va de la mano de esta ley de 19.587, que es la ley de higiene y seguridad. Los parámetros son grados de cumplimiento de la normativa de 19.587 y las específicas que pueden existir para cada actividad, y el índice de siniestralidad de la empresa. Bueno, control del plan de acción, bueno, todo eso lo que le digo. Bueno, y le conté el caso de ahí donde yo di clase en Tigre, que las escaleras no tienen un día se
Las prestaciones a cargo de la RT, bueno, eso ya lo hablamos. Los objetivos de la RT ya están. Lo del contrato de filiación, las cuotas, todo eso ya lo saben, ¿no? Bueno, omisión de autoasegurarse, ya está. Insuficiencia patrimonial del empleador, también creo que lo habíamos visto. Que en ese caso es una información sumaria cuando el empleador no asegurado o autoasegurado, ¿se acuerdan que los fideicomisos quiebran también? Hay que hacer una información sumaria y declarada judicialmente para que las prestaciones, acá están los dos fondos de garantía y fondo de reserva, todas las prestaciones que haya que darle al trabajador se financian a través del fondo de garantía, que depende de la superintendencia de riesgo. Después la superintendencia de riesgo la repetirá, las prestaciones otorgadas. ¿Ven? Empleador autoasegurado y empleador no asegurado, porque nunca se aseguró o porque se aseguró y perdió la cobertura. ¿Se entiende? Acá dice procedimiento sumarísimo, acciones meramente retroactivas. El autoaseguro ya les dije lo que es, el fondo de garantía. ¿De dónde vienen los fondos de garantía y quién? De las contribuciones. El fondo de reserva a su vez cubre la insuficiencia de las aseguradoras de riesgo. Entonces, cuando la aseguradora de riesgo está, por ejemplo, un concurso privado, un concurso preventivo o quiebra, del fondo de reserva salen las prestaciones, o sea que los trabajadores no se quedan sin cobertura, digamos. Bueno, el ente regulador, eso nos interesa. Comité consultivo, bueno, esto está formado por las tres patas, que sería CGT, el gobierno y la Unión Industrial, para determinar si incluyen más enfermedades en el listado. El listado yo les ven tabla de evaluación de incapacidades laborales, lo vamos a ver cuando veamos los baremos. Bueno, la opción civil ya la habíamos visto. Artículo 39, cuando se sanciona la primera ley, lo que se buscó es eliminar la responsabilidad civil absoluta del empleador. Había techos, no pisos, o sea, más de tanto dinero, 180.000 creo que era, no se podía reparar. Y de ninguna manera, o sea, el empleador con la cobertura de la ley de riesgo quedaba totalmente excluido. Las prestaciones eran ínfimas, y no pregunten, yo la verdad he estudiado el fallo Aquino, que es el que declara la inconstitucionalidad del artículo 39 del año 1995, la ley recién en el 2012 con la ley 26773 derogaron esa parte del artículo, más no la responsabilidad frente a terceros, que yo les había dado el caso del accidente de trabajo del Initiner, cuando va y está la aseguradora y está la RT, bueno, eso ya lo vimos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La ley 26773, a través del artículo 3 al artículo 4, lo que permitía, que lo derogó el gobierno de Macri con la 27348, permitía que al momento en que ahí no eran obligatorias las condiciones médicas, entonces vos qué hacías, ibas a la RT o donde si estaba asegurado las prestaciones que te daban, te revisaban te hacían la RT te hacía la liquidación de lo que te iban a pagar, y ahí vos era el momento de la opción. Optabas por cobrar lo que te daba el sistema, digamos, y se terminó todo, o cobrabas lo que te daba el sistema y te ibas a la justicia civil, justamente, a tramitar la reparación plena. Pero vos podías cobrar a cuenta. La 27348 eliminó cobrar a cuenta, y ya les expliqué cómo era, que va lo que te ofrece ya dentro del sistema del servicio de homologación, donde se hace la audiencia y te ofrecen la suma, va a un plazo fijo, y vos te vas a la justicia civil con los principios del derecho civil, etc., y vos pedís la reparación total. Como hoy en día las prestaciones son altas, la mayoría de las personas cobran. Y además porque ya no podés cobrar a cuenta.
te elimina el pago en cuenta y depende del resultado del juicio civil qué es lo que va a pasar. Si perdés el juicio porque no hubo daño, el dinero va justamente al fondo de reserva y fondo de garantía, y si no, si te dan más, bueno, el empleador va a tener que pagar la diferencia, las costas corren en la medida que tiene que pagar la RT y el otro pagará lo demás, o sea, la reparación, para llegar a la reparación plena, y si no, bueno, si te determinan menos incapacidad que lo que la RT te daban en el procedimiento o la RT, bueno, te van a pagar el resultado civil. Pero ya el trabajador, o sea, como que no voy a decir te cortaron las manos, pero más o menos te impiden la posibilidad de ir a la opción civil. Y a su vez ya habíamos visto que en el momento de cuando estás dentro del procedimiento, las posibilidades son o reclamás por disconformidad con el tipo de incapacidad que te dan, el grado de incapacidad o el monto de la liquidación. Bueno, ahí con el monto de la liquidación una modificación del artículo 12 de la ley, por los juicios que había también. O sea, todo el sistema de riesgo fue a pulmón, digamos, del desastre que habían armado Menem en el 95. Hay una modificación porque ¿cuál era el problemita? Cuando vos te jubilás, la base del cálculo para determinar para hacer, no cuando te jubilás, cuando vos estás en actividad, el salario previsional tiene un tope. Por ejemplo, si vos ganas 5 millones de pesos, para vos aportar ese 11% es hasta 3 millones. Entonces, ¿qué hacían con la ley de riesgo? Tomaban para determinar los montos, la fórmula, el salario previsional con el tope. Entonces la liquidación por la incapacidad de los infortunios laborales estaba mucho menos. Entonces ahí tenías que hacer todo el reclamo. Yo me acuerdo que tuve un juicio por un fallecimiento donde, bueno, justamente invocaban el artículo 95, el convenio 25 de la OIT, que es el que define lo que es remuneración, toda ganancia y yo. Y bueno, levantaban el tope y te pagaban la diferencia. Bueno, esto se modificó, creo que lo modificó la 26773, y ahora es el salario total del trabajador. Bueno, entonces, en ese momento, entonces vos la discusión es esa, o te cobras las prestaciones del sistema y te vas a tu casa y te cachas la boca. Entonces, en caso de no estar de acuerdo con la prestación del sistema, vas por vía de recurso, ya lo vimos, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde no te vuelven a revisar, sino van todos los antecedentes. Es por vía de recurso, porque en realidad el procedimiento administrativo se transforma en un procedimiento judicial, como vamos a ver hoy, porque hay que ofrecer prueba, alegar, tener todos los recursos, tener todo el pipipí. Entonces vas por vía de recurso a la Cámara, el trabajador puede ir directamente y las ART sí o sí tienen que pasar por la Comisión Médica Central. ¿Se acuerdan que vimos que había dos, la Jurisdicción Médica Central? Salvo que se acumulen los recursos y entonces va todo directo, si el trabajador va directo a la justicia, vuelvo a repetir, por vía de recursos. Bueno, eso. Sigamos. Esto es todo. Bueno, acá hay un principio del cobro de sumas de dinero, la iniciación de acciones de uno u otro sistema. Dice que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. O sea, esto quiere decir que si vos cobras parte de lo que te da la RT, como que renunciaste a la opción civil. Y se aclara, lo digo porque se aclara
que cuando vos cobrás alguna suma en el plazo de incapacidad temporaria, obvio no se toma como opción, ni cuando cobrás, en el caso de la gran invalidez, que te pagan la parte de la enfermedad, de las enfermeras que te tienen que asistir, tampoco era como... Bueno, deducción, contratación, contratación, yo ya les dije que no sé si te lo dije, que los empleadores pueden contratar a las ART para cumplir con las prestaciones del sistema y también en el caso de civilmente, un seguro civil. Porque las ART tienen un objeto único, pero la contratación por responsabilidad civil a los empleadores se las puede dar. Muy bien. Esto también se había modificado el artículo 75 de la ley de contrato respecto de la obligación de seguridad. Que lo vieron cuando estudiaron responsabilidad civil también. La obligación de seguridad dentro del principio de indemnidad laboral, del derecho laboral, es que el trabajador tiene que entrar intacto y salir de la misma manera, con lo cual es una obligación de resultado. Se había modificado el artículo 75 diciendo que las únicas prestaciones que en el caso de infortunio laboral eran las prestaciones del sistema de la ley de riesgo. Porque el artículo 75 era una manera de, cuando se sanciona la ley 26773 en el 2012, que dice que la reparación plena había que ir a la justicia civil con los principios del derecho civil, más allá de los pedidos de inconstitucionalidad, es otro tema. Se podía llegar a la justicia laboral pidiendo la reparación plena a través de este artículo. Porque este artículo te está diciendo, yo tengo que salir intacto, es una obligación de resultado, y si no me tenés que reparar el daño completo, no lo que me da el sistema que era tarifado, que era la tarifa. Entonces vos reclamabas la tarifa en la justicia laboral, donde podías cobrar a cuenta, más la diferencia por el incumplimiento del artículo 75, que era que tu salud tenía que estar intacta. Entonces podías reclamar las dos cosas. Esto se modificó en un momento y bueno, y ahora se puede reclamar civilmente, de manera, o sea, puedes reclamar la reparación plena invocando el artículo 75 también. Bueno, muy bien. ¿Ven? Que decían, creo que lo había copiado antes. Acá, ¿ven? Los daños que sufre el trabajador se rigen por las normas provocadas, ¿ven? Por la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. La ley 26773 lo vuelve a modificar en el 2012 y habla como la reparación, o sea, de la lectura se supone que es la reparación plena, no te limita a las, ¿ven? El empleador debe observar las pautas, la duración del trabajo, adoptar las medidas según el tipo de trabajo, la experiencia y técnica para lograr la integridad psicofísica, la identidad de los trabajadores, los efectos perniciosos de tareas, riesgos, por medio de vos no ibas a la justicia civil, sino a la laboral a reclamar la reparación. Acá, ¿ven? Y aparte incorpora la retención de tareas, que también se había modificado, hasta tanto el ambiente laboral no resulte salubre. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. La superintendencia de riesgo ya está. Fondo de garantía ya se los vi. Insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado ya lo vimos. Omisión de autoasegurarse. Explicación, pues yo lo repito. Ya está. Omisión de declarar un trabajador, ya vimos que le tienen que dar la cobertura. Omisión de pago de las prestaciones que lo mismo, recurso del fondo de garantía que lo mismo, fondo de reserva, autoseguro, omisión médica. Muy bien, ya vimos la base
que es un procedimiento administrativo, entre comillas. Ya vimos cómo es el tema de la adhesión respecto de las provincias. ¿Qué hacen las comisiones médicas? Hay dos, la jurisdiccional y la central. Determinan, ahí tienen, naturaleza laboral del accidente, carácter y grado de incapacidad, contenido y alcance de las prestaciones en especies, revisar, acá está, el tipo, carácter y grado de incapacidad y resolver cualquier discrepancia que puedan surgir entre el RT, el damnificado y sus derechohabientes. Las discrepancias que pueden existir son la divergencia entre, primero, que la asegurada de riesgo o quien sea te diga que no es un infortunio laboral y te manda a la obra social. Segundo, que te dé un tratamiento que vos no estés de acuerdo. Tercero, que te dé un tratamiento y que te dé el alta y vos no estés en condiciones de volver, hay divergencia en el alta. Y después el respecto de el carácter o no de la enfermedad, si forma parte o no del listado, que yo ya les dije que vamos a ver eso la semana que viene, que no es que solo que tenés problemas en el oído medio, sino que depende de la actividad que vos, donde vos la realizás, si estás en el barco, si estás en el aire, etc. Entonces también eso se resuelve ante las comisiones médicas. Y que sí o sí a la comisión médica hay que ir, ya sea que la aseguradora de riesgo de trabajo y vos hayan entrado en un estado de idilio, que vos estás re contenta con la plata que te van a pagar por la incapacidad, igual hay que pasar sí o sí por el Estado, digamos. Bueno, en el caso de que la aseguradora de riesgo de trabajo, cada uno asegurado o autoasegurado, no te reconozca el carácter de infortunio, o sea, el hecho dentro de la ley de riesgo, hay un dictamen jurídico que dentro del procedimiento administrativo que te va a dar el ok o no respecto al caso. Bueno, las enfermedades profesionales, que vamos a verlo mejor en la semana que viene, pero básicamente ya saben que hay varios listados. El listado al principio era muy cerrado y después, bueno, de a poco se fue ampliando y hay baremos para determinar los tipos de incapacidades y los grados de incapacidades, los padecimientos y todos los requisitos, que eso vamos a verlo por la semana que viene. Las enfermedades no listadas. Bueno, acá les puse, ¿ven? El listado identifica agente de riesgo, cuadro clínico, exposición, actividades, exposiciones al tiempo de exposición, para determinar si la enfermedad es o no profesional. Las enfermedades no incluidas en los listados, lo que permite la ley, artículo 6, es determinar la relación causal entre tu tarea y el daño que se ocasionó. Yo ya les expliqué que queda fuera, o sea, queda dentro del 100% de la total obrera, el padecimiento tiene que ser netamente laboral, es decir, tener relación directa con el trabajo, ni tu predisposición, ni lo que traías de antes. Ya hemos hablado nosotros acá del tema del preocupacional y todo esto. Bueno, requisitos y trámites de las enfermedades no listadas, bueno, se hace ante la Comisión Médica Jurisdiccional, eso lo vamos a ver bueno, se los digo, o sea, se presenta ante la Comisión Médica Jurisdiccional con todos los antecedentes, te revisan y ahí si la Comisión Médica Jurisdiccional considera que tu enfermedad está adentro, obliga a quien te tiene que dar la prestación, por ejemplo la RTA, que te dé todas las prestaciones, se da traslado a la Comisión Médica Central para que dé el dictamen final. Y ahí se verá quién sale a favor o en contra y irá a la justicia para hacer el reclamo que corresponde. COVID ya lo vimos. COVID ya saben, bueno, en 2020 que se considera como una enfermedad profesional independientemente de donde te lo agarraba, digamos. Bueno, respecto del personal esencial, ¿no? Están excluidos del ART, o sea, el sistema de riesgo, acá, enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador,
o fuerza mayor extraña al trabajo. Acá hay que tener en cuenta también el concepto de fuerza mayor, la responsabilidad del empleador para tomar las medidas necesarias. Si vos tenés una empresa en San Juan, donde todos los días hay movimiento de tierra y no tenés paredes antisísmicas, y se viene abajo la empresa y 2 trabajadores mueren, y ahí no hay una fuerza mayor en el trabajo, básicamente, porque vos no tomaste las medidas, bueno, etc. Dolo del trabajador, bueno, eso es lo que decía el otro día, que es muy difícil. Hoy le decía lo del pescador, pero bueno. Las incapacidades del trabajador están preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional. Bueno, le habíamos hablado de la teoría de la independencia de la concausa, la ley 24.021. Comisión médica central, esto ya lo vimos, que una vez agotada la vía, esto ya lo vimos todo, recurso directo ante la Cámara de Apelación, después le creo que es una pavada. La cosa juzgada, acá. Los deseos que dictan las comisiones médicas jurisdiccionales de su central, que no fuese un motivo de recurso alguno para la justicia, como las resoluciones homologatorias, aplican el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, pasa a la autoridad de cosa juzgada administrativa. Bueno. Las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional y Central deben ser notificadas a las partes y a los empleados. Bueno. La incapacidad laboral temporaria. Cuando el daño sufrido por el trabajador, ya lo vimos, impida temporariamente la realización de su tarea, tenemos la incapacidad laboral temporaria. Ya le dije, si te cortás el dedo y te pones la curita, tenés que saber que no podés ir a trabajar. Bueno, reingreso y licencia dentro de los 2 años. Entonces, ¿cuándo termina la incapacidad temporaria? No puede estar ineterno. Entonces, si dentro de los 2 años se reincorpora al trabajo, bueno, entonces, ¿cómo termina? Por alta médica, muere, porque ahí no hay nada que hacer, o la declaración de incapacidad laboral permanente. La incapacidad temporaria pasa permanente o porque te lo dice un médico, o porque pasan, que es lo que se llama el alta ficta o la alta jurídica. ¿Se acuerdan cuando vieron el 208 que dice que la residencia de enfermedad crónica no se van a quedar enfermedad hasta después de pasados los 2 años? Entonces, si completás 2 años efectivos, por ejemplo, las residencias saben, tenés el infortunio laboral, empezás la licencia, volvés y tenés la recaída y volvés, el plazo de los 2 años no es a foja cero, sino que van descontando, eso lo saben, descontando. Bueno, cuando pasan los 2 años, se cumplen los 2 años desde la fecha del vencimiento y que vos entraste con incapacidad, se considera el vencimiento del plazo de la incapacidad temporaria. ¿Se entiende? Y ahí, bueno, pasa a la permanente. ¿Se entendió? El transcurso de los 2 años. Muy bien. Procedimiento ante comisiones médicas. Esto es pipí. Bueno, ya saben, ¿quién va a denunciar el accidente? Corresponde que el empleador, obviamente, pero si no, también el trabajador lo puede hacer directamente, denunciar a la aseguradora de riesgo. Bueno, obvio, si es el empleador autoasegurado, él tiene que darte todas las prestaciones médicas correspondientes, y el no asegurado le manda directamente el telegrama para que te dé la prestación. Bueno, muy bien. Dice, el asegurador de manera automática te tiene que dar, eso se lo digo, las coberturas. Sin embargo, la aseguradora tiene 10 días para analizar el siniestro, el infortunio, y ahí te lo acepta o no, y se puede tomar 10 días más que te tiene que llegar el telegrama para evaluar, volver a evaluar si acepta o rechaza la enfermedad o accidente. Entonces ahí en ese caso ya vos, en el caso de que te rechacen la naturaleza del infortunio laboral, ahí vas a la comisión médica como trabajador y haces el reclamo. Bueno, ¿ven? De notificar 10 días antes de vencer el plazo
tiene que decir que va a tomar los 10 días para aceptar o no el siniestro, y si se calla la boca y pasan los 10 días, vos lo tenés por aceptado. Bueno, esto es. Acá, bueno, esto es lo que les decía antes. En una primera etapa, el trabajador, si le rechazan el infortunio, va a las comisiones médicas, ve rechazo de la contingencia relativa al accidente de trabajo, enfermedad profesional, divergencia de las prestaciones, reingreso al tratamiento. Bueno, rechazo de la enfermedad, eso ya lo vimos. A ver qué es, comienzo del trámite ante la comisión médica. Para el trámite, bueno, entonces, vamos a la comisión médica, trámite por rechazo de enfermedad no listada. O sea, vos tenés que probar la relación causal entre tu enfermedad y tu tarea o el trabajo. Tenés que, bueno, presentar el DNI, la constancia de denuncia ante la RT, empleador no asegurado, autoasegurado, y que te rechazan, la constancia de rechazo y una petición fundada. Y tiene que contener diagnóstico, argumento, constancia, patología o alguna demanda, exposición del agente de riesgo que te ocasiona el daño, excluir tus propios antecedentes, porque puede ser que vos ya tuviste un accidente, una enfermedad anterior en otro trabajo, y ya cuando te hacen el preocupacional para el segundo trabajo de la misma tarea, vos ya tenés, vas con ponerle 10% de incapacidad, de todo eso lo tenés que relatar. Ya tu incapacidad va a ser del 90%, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y ahí, bueno, ya es a foca cero, pero yo entiendo que desde el estudio médico va a surgir con los estudios si vos ya tenías predisposición a tener varices, por ejemplo, o las tenías de antes del plazo en que o del tiempo que las traías. O sea que el preocupacional depende mucho más al empleador. Y sí, obvio. Lo que pasa es que poner a mí es preocupacional, me lo hicieron en 1996. Claro, por eso es como Estamos cuando sancionó la ley, estamos en el... 30 años. 30 años que... Bueno, después estudios complementarios. Y además, bueno, el trabajador puede seguir con su propio médico todo el procedimiento, que obviamente tendrás que pagar, etc. En los trámites por rechazo es luego de la intervención del profesional médico, o sea, en el procedimiento administrativo, un secretario técnico letrado opina y eleva las actuaciones al titular del servicio de homologación para que dicte el acto administrativo que te acepta. Bueno, acá todos los requisitos. Los requisitos ya se los dije. Vas a la jurisdiccional, te revisan, te aceptan o no. Si te aceptan, tenés que dar las prestaciones y le pasan a la Comisión Médica Central. Bueno, esto habrá ocurrido. Segunda posición, sí, acá. Divergencia en las prestaciones médicas. En el tratamiento que te dan las ART, empleador no asegurado. Bueno, acá, divergencia en las prestaciones. En caso de que te acepta el ART, pero no estás de acuerdo con el tratamiento. Entonces ahí también un médico de la Comisión Médica Jurisdiccional te evalúa, seguís con el tratamiento o no. Si vos no estás de acuerdo y agotás toda la vía administrativa, vas a la justicia. Acá te dan de alta y no estás de acuerdo. O sea, estabas con la temporaria, no pasaron los años ni nada, te dan de alta y vos seguís con los dolores. Que esto es re común que pasa. Bueno, acá lo que no se ajusta al tratamiento es lo mismo, vas a la comisión médica, etc. Bueno, y el reingreso al tratamiento. O sea, te dan el alta, o te ratifican el alta, o te reingresan al tratamiento y la RT te tiene que dar sí o sí. Esto ya lo vimos. Bueno, y después lo de la divergencia en las prestaciones o reingreso al tratamiento. Bueno,
Determinación pasaron todo eso ante las comisiones médicas y ya tiene esta persona, está en situación de determinarse la incapacidad total o parcial. Permanente que no se puede modificar, que puede ser total o parcial, que ahora hoy vamos a poner lo que es. Bueno, entonces ahí se inicia el trámite para determinación de la incapacidad. Bueno, vos podés directamente presentar, o sea, la RT en realidad, o quien te da las prestaciones, a la determinación de la incapacidad permanente, o sea, el tipo y el grado, si vos tuviste un idilio con la RT y te reconoció y vos estabas de acuerdo con el tratamiento y te dio el alta cuando vos consideras que debías darlo, o tu médico, etc. Acá pasan sí o sí. Bueno, entonces, la RT, el empleador autoasegurado o no asegurado, ¿se acuerdan que el trabajador podía elegir dónde y en qué jurisdicción iniciar el trámite de la comisión médica que aplicamos en el artículo 24 de 18345? O sea, el lugar donde reportaba, la ejecución del contrato o el domicilio. Bueno, ahí que tienen que presentar para que determinen la incapacidad, toda la historia clínica, si es que se trataba de una enfermedad, todos los estudios para determinar la patología, bueno, ahí tienen todo. El informe de los agentes de riesgo, en caso de enfermedad, el puesto de trabajo, todos los exámenes, alta médica o fin de tratamiento. La declaración de preexistencia y ya mismo denunciás la clave o sea, la cuenta sueldo del trabajador, pues si todo el procedimiento sale bien, ya en la última instancia, con el servicio de homologación te pagan. Bueno, esto es todo pilipipi, a ver. Esto no, emplazamiento, esto no. Porque ¿qué pasa? Si la RT, que es la que está obligada a iniciar el trámite en la comisión médica, no lo hace, lo hace el trabajador, o el RT o empleador autoasegurado que yo, y los antecedentes los tiene el asegurador de riesgo. Entonces, la superintendencia, ¿ves?, tiene que emplazar a quien tiene la documentación para que la presente, para poder hacer el procedimiento. Bueno, acá tienen lo de las comisiones médicas donde iniciar, ya lo vimos. El trámite de declaración, grado y tipo. Acá. Bueno, audiencia, examen médico, esto es re aburrido, pero recibió la solicitud de intervención por la comisión, las partes son convocadas a una audiencia. En la sede de la comisión médica para el examen, se notifica a las partes, los letrados, que ya les expliqué cómo es, o los lleva de afuera, te lo dan ahí, y las ART, esto le hizo Macri, a los abogados les paga el asegurador de riesgo. Igual le paga 2 pesos, ¿no? ¿Eh? Le paga el cliente y le paga el asegurador. Eso lo arreglan después. No, bueno, en realidad está prohibido el pacto de potality, pero bueno, echa la ley, echa la no. mi amigo. Sí. La comisión son solo médicos, ¿no? La comisión médica son médicos, pero tenés el secretario letrado que va a expresar la opinión, va a estar en cuestionamiento si es una oportunidad. Bueno, las partes ofrecen la prueba de que intenten valerse, o sea, esto es como un juicio, ¿ven? Podrá rechazarse la prueba ofrecida que se considere improcedente, es como la LO. Las resoluciones deben tener que dar todas las pruebas, bueno, todo esto. Medidas de mejor proveer, ¿ven? Las comisiones médicas, es un juez. Puede indicar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos, pueden solicitar asistencia a otros servicios profesionales, bueno, el empleador obviamente el guía médico. Por ejemplo, el fallo López Eduardo con ART, el hombre desean pagar las costas, vieron que decían que los trabajadores los amenazaban porque decían que bueno, que puedan pagar las costas
en realidad no pagan las costas porque los jueces toda la vida han dicho que el trabajador demanda de buena fe, creyendo que tiene ese derecho. Pero el caso de López Eduardo, que fue un fallo de la Corte, es porque justamente no se había presentado a las comisiones médicas. Entonces como que él había reclamado hecho el reclamo por infortunio y él no se presentaba, mínimo tener que pagar las costas, porque la prueba médica se le cayó. Bueno, muy bien. Así que es. Médicos de parte, acá pueden participar los médicos de parte en las audiencias, etc. Bueno, tienen 45 días, creo que es para resolver, no me acuerdo bien, y tienen 60 días de prórroga para, producir alguna prueba, etc. Alegato, ¿ves? Tenés que alegar toda la prueba, es un juicio. Pero, profe, ahí no se estaría violando la Sí, ley de obvio. natural. Pero está el fallo Pogonza que declaró la constitucionalidad de las comisiones médicas. Sí. Que no me acuerdo si fue en el 2000, no me acuerdo el fallo. Bueno, de haber prueba ofrecida, bueno, tienen que alegar, qué sé yo, se notifica el dictamen de la comisión médica y acá vienen los recursos, ¿ves? La aclaratoria, esto es como un juicio. La aclaratoria, que ya saben el recurso de aclaratoria para qué es, bueno, la revocatoria también, y bueno, la resolución acá. Resuelta las peticiones planteadas y vencidos todos los plazos, se cita a las partes a audiencia de acuerdo a celebrarse, acá está el servicio de homologación, la fecha y hora de celebración, con 3 días con el código. Pasa al servicio de homologación de las comisiones médicas. Y ahí se liquida el dinero. Y ahora iba a mostrar la fórmula. Por la incapacidad, ¿ven? Bueno, tiene como fin el acuerdo, es lo que les dije al principio. Llegar al acuerdo y le pagan, la renuncia a la opción civil o tomar la opción civil. Si no hay acuerdo y querés estar dentro del sistema, ya les expliqué todos los casos. Por el grado de incapacidad o el tipo de incapacidad o la plata que no tiene. Bueno, la audiencia, el acuerdo, acá está, ven, y conformidad con el porcentaje y conformidad con el monto. El recurso de apelación ya se los dije cómo es. Perdón, pero acá se genera otro expediente más. ¿Dónde? Ante la comisión médica, eran dos expedientes que tenías visualizados el expediente en ARCA. Ibas a la comisión médica, apelabas, y ahí tenías que seguir. Si apelabas si no estás de acuerdo. Apelabas donde decimos. Ante la comisión médica. La central. Sí. Si no estás de acuerdo, sí. Ok. Y después, o sea, las aseguradoras o quien te tiene que dar las prestaciones siempre van a la central. Ok. El único que puede ir directamente a la justicia es el trabajador, o salvo que se acumulen las dos. Bueno, el trámite del recurso primero. Bueno, acá propuesta de convenio por incapacidades permanentes y fallecimiento. ¿Esto qué es? Es lo que le decía antes. Si los trabajadores o derechohabientes tienen un gran romance con la RT y están todos de acuerdo y son felices, igual tienen que pasar por acá. Para que la Comisión Médica Jurisdiccional dé el ok a la propuesta de ese acuerdo y lo homologue o no. ¿Ven? Acá. Constancia, tienen que hacer todo otra vez. ¿Ven? Lo citan, lo revisan. Bueno. La liquidación de la prestación dineraria se liquida en base a las fórmulas que ahora vamos a ver si Dios quiere llegamos. Acá está lo de acá. ¿Ven? Considerando los salarios declarados por el empleador al Sistema Único de Seguridad Social, esto no va más cuando se modificó el artículo 12, le vuelvo a repetir, es el salario real del trabajador. Hacen una audiencia de acuerdo, pipi. Bueno, ya está. Esto no sé. Bueno, les quedó más o menos. Yo tengo una pregunta, profe, una pregunta corta. Cuando vos dijiste lo de si tenés un accidente de tránsito, tenés que hacer como el procedimiento con la RT y también contra el seguro. Y sí, el seguro del auto. O sea, serían dos. Pasa que los abogados son pillos
y no denuncian que cobraron ya, y sí, hacen el enriquecimiento ilícito. O sea, no se podrían debería. No, lo único que puedes reclamar es lo que queda de más, Claro. Eso que no. generalmente es el daño moral lo que queda por cobrar. ¿A quién le cobraste? Y al que no le cobras. Ah, claro. Y en una acción, ¿cuál se acciona? Y no sé, yo pienso que ¿qué es lo que se cobra primero? Debería ser lo que cobras en la aseguradora de riesgo, que el trámite supuestamente en 60 días tiene que estar todo resuelto. Y no sé si te pagan en 60 días. No te pagan. En 60 días por accidente, un daño por accidente de trabajo. ¿Y la RT le pediría a la aseguradora del auto lo que Yo, mira, bien no sé cómo es el entrecruzamiento de datos. Lo que sí te puedo asegurar es que te llegan a agarrar y, bueno, mínimo te sacan la matrícula. Claro. Pero lo hacen. Va, yo tengo un amigo que lo rehace. Dice, bueno, ¿Pero el certificado cobra también o solo cobró el auto? ¿Eh? La persona afectada cobra también, doble. Claro, la idea es que te le paguen, sí, cobrar 2 veces. Pero es arriesgado. Y es arriesgarse, yo no lo haría. O sea, para doctoras. En realidad estoy pensando si no corresponde que uno lo reclame también el que generó el daño, digamos. De ahí que se repitan entre ellos, pero bueno, no sé. No, o sea, si vos cobras de la acción civil, te paga la compañía, vos tenés, y vos querés un mayor reclamo, o sea, reclamar el daño moral que las compañías no te la van a reclamar, y vas a la RT, Para proponer la compañía. tenés que denunciar lo que cobraste. Y hay que ver qué se contempló en esa. Porque la compañía de seguro por ahí te paga también daños al vehículo, no sé. No. Si vos tenés, el caso que nosotros hemos hecho, que vos cruzabas la calle, te agarraba un auto, Como peatón. claro, como peatón que estaba yendo a trabajar. Es un accidente ni tiene. Claro. Pues el mayor daño que la compañía de seguros no te pagó, realmente va a ser el daño moral, reclamárselo a la aseguradora de riesgo o viceversa. Y ahí habría que ver, porque ahora vamos a ver, que estoy buscando, cuando esto, como ahora agregaron todos los ítems de compensación adicional de pago único y se considera el 20% alias daño moral, hay que ver si primero te paga la RT, o sea, eso es lo que te tendría que pagar la RT, el 20% de tu salario. No tenía esa. Claro, porque es alias daño moral. Estoy pensando igual si la causa fuente que origina el pago de esa suma no es diferente. Sí, no, porque en realidad se toma en cuenta el daño de manera objetiva, psicofísico a la persona. Sí. O sea que sería lo mismo, nada más que te lo paga la aseguradora, de acuerdo a sus parámetros, y te lo paga la RT. Lo que no se puede hacer es cobrar 2 veces por los mismos conceptos. Porque quizá hay que ver qué le conviene al trabajador. Claro. Si cobrar RT o cobrar... Seguro el auto. Claro. ¿Eh? No, un compañero se accidentó y A ver. un amigo, un conocido Sí. se accidentó y bueno, pasó a cobrar una... Espera, ¿se accidentó así en un itinere? No, se accidentó de forma particular, su trabajo es abogado independiente y bueno, lo chocaron, se fracturó y pasó por todo lo mismo y la aseguradora le cobró millones, porque se fracturó, hizo una pequeña fractura, ¿viste? Y... No, está bien, pero ¿esta persona estaba trabajando? No, es Ah, El tema es cuando tenés 2 procesos Claro. y tenés que elegir contra quién accionarse. Si tenés un juicio de 5 años o tenés uno de 60 días, Claro, ahí como que baja eso. hay que evaluar. Lo que no se puede hacer es cobrar el sistema de riesgo y después ir a la aseguradora. Y pero Te llegan a agarrar, ¿sabes qué? ¿cómo Este se pibe- cruzan los datos? Eso no sé.
Pasa que cuando vos denunciaste tuviste el accidente en uno o en otro, vos por ahí la aseguradora de... No, porque en uno vos entra la superintendencia. No sé si hay... No, porque lo que suelen hacer es firmar un poder amplio, que lo cobra el abogado. No, está bien, La pero obra firmamos no, con- nosotros con hablamos poder. del entrecruzamiento de datos, salvo que como en el medio también está la superintendencia de seguro de la nación, que ahí se entrecrucen los datos, porque ¿Para con asegurar el auto? claro, porque tenés la superintendencia general, después tenés la de riesgo que se especifica, salvo ahí, pues si no, no sé cómo se pone. Mirá, si lo hacen es Por porque eso, no pasa si lo nada. hacen es porque, claro, justamente no se salta tan fácil. Pero si vas en auto, caminando, y la otra persona te choca, o sea, en este caso sería... Y vos que sería un itinere ponerle un chofer que sea, o sea, que su categoría laboral sea un chofer, que tiene un accidente en itinere. Yo una persona que va a trabajar en auto, la chocan, pero tiene que cobrar por los daños. Al auto. O sea, ahí serían dos cosas diferentes. Bueno, pero ¿cuál es su daño psicofísico? No te entra en la ley del... No, cobrar por riesgos el daño al RT, a la persona y al cliente por el asegurador. Y ahí vas a ver, el tema de, lo que pasa es que los sin itineres tenés que probar que no te desvias, eso lo vimos también, ¿no? Los tres. Y de la señora que tenía que llevar a los jardín. Ah, la razonabilidad de jurisprudencia. Bueno, muy bien. Ahora vamos acá. Esto es hoy. Tenemos la incapacidad laboral permanente, que es. Siempre partimos del 100% de la total obrera. La permanente, bueno, dejó de ser temporaria por las razones que vimos, alta médica, el transcurso de los 2 años, se transforma en incapacidad laboral permanente por sí misma o muerte del trabajador. Ahí pasa a ser incapacidad laboral permanente, dice una disminución de la capacidad de trabajo que dura toda la vida. Bueno. El grado de incapacidad permanente, bueno, es determinado por las comisiones médicas, que ya lo vimos todo eso. Puede ser parcial o total. La parcial es cuando es de 60, la permanente parcial 66% para abajo, y dentro de la permanente parcial tenés la leve o la grave. Depende si supera o no el 50% de incapacidad. Y después, igual o mayor al 66%, es permanente total. La fórmula en verdad es la misma. Lo que pasa es que cuando es total, en la fórmula no se mete el porcentaje, no se pone el porcentaje de incapacidad. La otra se pone porque vos tenés posibilidad de reincorporarte, de recolocarte al trabajo. Bueno, todas las incapacidades dan lugar a una... Todas las incapacidades permanentes dan lugar al pago de una prestación dineraria de pago único. Esto se lo dicen ahí porque cuando se sancionó la ley, aquí, ¿no? Te daban, o sea, tenías el techo, tenías toda la de perder el techo, que eran 2 pesos, y el pago de las indemnizaciones eran pagos periódicos, con lo cual... Acá. Incapacidad laboral permanente, parcial o menor al 50%. ¿Ven? Esta es permanente, parcial. Mayor, menor o igual al 50%. Bueno. Y la incapacidad permanente parcial también, pero es mayor al 50% y menor al 66%. Yo ahora les voy a decir cuál es la diferencia, que es la plata, obviamente. Bueno, entonces, la fórmula es, cuando se encuentre firme el porcentaje de incapacidad determinado, o sea que no fueron ni a la Comisión Médica Central ni a la Justicia, y se hayan cumplido todos los trámites, el damnificado percibe la prestación que surge del siguiente cálculo, ahí lo tiene. 53 veces el valor del ingreso base
con RIPTE 1 más RIPTE 2, ahora vamos a ver si lo ven, por el porcentaje de incapacidad, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bueno, tiene que ser igual o menor al 50%, por 65, que es la edad que supuestamente las personas se jubilan, dividido, se hace 65 dividido la edad de esta persona, 27 años, 30 años, 40 años, 50 años, te va a dar un coeficiente con multiplicar. El tema es esto. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? El valor, acá está. Vos tenés que pedir, a los fines de calcular el valor del ingreso base, que es lo primero que tenés que saber para después actualizar por Richter, se considera, tenés que pedirle los 12 recibos de sueldo para atrás, por lo que haya trabajado, se considera el promedio mensual, o sea, ¿qué es el ingreso base? El promedio mensual de todos los salarios devengados, de conformidad con lo establecido, acá está, ¿ven? El convenio 95 de la OIT. El convenio 95 define la remuneración como toda ganancia susceptible de traducir en dinero por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante. La primera manifestación invalidante, en el caso de los accidentes de trabajo, es el momento del accidente, y en el caso de la enfermedad profesional, bueno, cuando se te desarrolla. O se tuvo conocimiento, bueno. Profe, ¿y las incapacidades mentales? Por ejemplo, si yo por un caso que tengo en el trabajo, tengo una compañera que está pidiendo licencia psiquiátrica. Pide, pero ella ya se le cumplieron los 2 años. Pero perdóname, ¿por la ley de riesgo o por la enfermedad culpable? No, es enfermedad personal. No. Pero derivado del trabajo, primero hay que ver si está en el baremo. El trabajo como que ayuda. Claro, no, pero hay que ver si la plantea como inculpable, 208 para arriba, o si la plantea dentro del sistema de la ley de riesgo. Si la plantea dentro del sistema de ley de riesgo. Primero hay que ver si el estrés laboral, que es lo que está planteado, está dentro de las enfermedades listadas y cumple con todos los requisitos que pide, todos los ítems que piden para ser considerado como tal, y después hablar. Pero si es inculpable, entran a jugar los pedidos de licencia paga, la reserva de puestos, el. Bueno, entonces por el trabajador, la semana que viene vamos a ver lo del baremo. Por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, el tiempo de prestación de servicios, que es menor de los 12 sueldos. Los salarios mensuales a fin de establecer el promedio, acá está. Entonces ya sabemos la base del cálculo es el salario real devengado, no percibido, tenés que ir a las escalas del convenio directo. O sea, no entraría el aguinaldo. No entraría el aguinaldo. Los salarios, no. Aguinaldo no. Bueno, no sé si aguinaldo o no, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Los salarios. ¿No vino Julieta? ¿Qué pasa? Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizan mes a mes aplicándose la variación del índice. Ahora se los enseño a hacer. Aplicándose la variación del índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables alias Richter. Se toma en cuenta el total de trabajadores en relación a los trabajadores efectivamente registrados. Muy bien. Vos, mes a mes, este es el Richter 1. Sería esto. Actualizás por Richter. O sea, profe. Ahora voy a agarrar y les voy a mostrar. Se actualizaría 2 veces entonces, profe. Ahora te voy a explicar. Tabla de actualización para cobertura de administración para accidente de trabajo. Remuneraciones, ¿viste? Para ley de riesgo, para el sistema
dice ahí, esto es para la jubilación sería, para cuando actualizás como es para sacar la base del cálculo de la fórmula para saber cuánto ganas de jubilación. Y acá índice ISTE exclusivo para riesgo de trabajo. Entonces, vamos a hacer un accidente cuando tenemos que actualizar el ingreso base del 23, ponele, del año 23. O sea, tomamos de diciembre del 23 a enero del 23. O sea, del año. Entonces, ¿vos cómo haces? Agarrás acá, que es la tablita. Primero dividís los coeficientes de cada mes que vos tenés que actualizar. ¿A cuánto lo actualizás? Al último índice Richter, que sería ¿cuál? El de febrero, creo que era. ¿Ves? 198.241,70. Entonces vas tomando, ¿ves? Enero lo dividís y eso sacás un coeficiente. O sea, dividís el coeficiente de Richter del mes del salario, enero, sobre el de ahora. Eso te va a dar un coeficiente. Ese coeficiente lo multiplicás por la remuneración histórica. Y eso te va a dar la remuneración actualizada de enero 23. Luego tomás febrero, agarrás lo mismo. El coeficiente, ahí miren, el de febrero y lo dividís por el último que hay publicado, que es febrero. O sea, no los coeficientes, los índices, perdón. La división de los índices te da el coeficiente y lo multiplicás por la remuneración histórica de febrero. Marzo haces lo mismo, así mes a mes, y ahí tenés, se lo sumás, tenés el RITE 1, digamos. Sumás, entonces vas acá, entonces tenés acá, a fin de establecer el promedio, se actualiza, porque es el promedio, después vos tenés que sumar todo y dividir por 12, que serían las remuneraciones que vos querés actualizar. ¿Ves? Tomados a fin de establecer, se actualizarán mes a mes aplicándose la variación Richter. La variación Richter es lograr el coeficiente entre los dos índices del salario del mes que vos querés actualizar con el último. Profe, ¿por qué fuiste a 2023? No, lo hicimos un ejemplo. O sea, en el año que... Claro, como la primera manifestación invalidante, ponele que fue en diciembre, el año para atrás, por la fecha del accidente. Ese es el RITE 1. Entonces vos tenés 53 veces el valor mensual del ingreso base actualizado, RITE 1, la actualización, vuelvo a repetir, actualizás mes a mes y vas sumando las remuneraciones y después dividís ya las remuneraciones actualizadas, las dividís por 12 para sacar el promedio y te da RITE 1. Y después dice, desde la primera manifestación invalidante y hasta la fecha. ¿Ves? Porque el RITE 1 es los salarios de la primera manifestación invalidante para atrás. Primera actualización. Ahora vos tenés que ir desde la primera manifestación invalidante para el momento de para adelante, que es la liquidación. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Entonces vos acá te dice, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, que entiendo es cuando el servicio de homologación liquida, a la fecha de la incapacidad laboral definitiva, puesta a disposición de la indemnización por la determinación de la fecha o el deceso del trabajador o la homologación del acuerdo, el monto del ingreso base devengará un interés que equivale, que esto se cambió, porque antes era la tasa activa, un interés equivalente a la tasa de variación de las remuneraciones imponibles del promedio, imponible promedio de los trabajadores estables en el periodo considerado. ¿Cuál sería el periodo considerado? O sea, ¿cuál sería el periodo considerado?
el RIT 1 es como la actualización de de los 12 sueldos. salarios al momento del hecho invariante. Y el RIT 2 contempla como el interés, es otra cosa. O sea, vos tenés que actualizar el RIT 1 a la fecha en que te liquidan Y después con RIT el 1 RIT. se- Y después momento, porque ahí vos una vez que tenés los dos RITs, haces la fórmula. Le pones 53 con el valor de ingreso base más el RIT 2 por el porcentaje de capacidad. Por esto haces la cuenta, eso te va a dar un monto que es el que te ofrece el servicio de homologación. Bueno, pero después si vos estás en juicio, viene la otra actualización hasta el efectivo pago. Y ahí se aplica, bueno, antes se aplicaban las actas y ahora se aplican las activas. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Y otra cosa. Como antes tenían techos, cuando se sancionó la ley, la reparación tenía techo, ahora tiene un piso mínimo. ¿Ves? Para contingencias ocurridas entre el 1 de marzo del 26 hasta el 31 de agosto del 26, la indemnización psicofísica, estamos hablando, no puede ser inferior a los 27.502 o los 420 por el grado de incapacidad más RIT, o sea, actualizado. ¿Se entiende? Si te da menos, te tienen que pagar esto. Bueno, y después viene la indemnización adicional de pago único. Esto es, si la contingencia fuera, o sea, salvo los itineres, te pagan, acá está, se adiciona al resultado, o sea, lo que te pagan de incapacidad psicofísica, el 20% equivalente a la indemnización de pago único que dicen que es el daño moral. Ese es del artículo 3, ¿no? El artículo 3 Era 26. será 26.773, exactamente. ¿Se entendió? Cuando es incapacidad mayor al 50 y menor al 66, es lo mismo todo, nada más que se incorpora la indemnización adicional de pago único. Entonces yo entiendo que cuando es, como llamaba aquella muchacha, esto de que concurren, lo que vos tenés que ir a luchar a la ART es como el daño moral, porque te lo incluyen en los iniciativos. Pero te lo incluye el seguro del auto también el pago. Eso no sé. Lo tenés que probar. No creo que la compañía de seguro te vaya a pagar el daño moral. Ni te paga el daño emergente, el uso cesante. Entonces, en la que es menor al 66, o sea, en la permanente mayor al 50 y menor al 66, se adiciona, ¿ves? La indemnización adicional de pago único, incluido también la itinere, que es el 20% más de los otros dos. Pero no se vayan, porque son menos 10 y con eso termino. La incapacidad laboral permanente total, en la fórmula es la misma de actualización, RIT 1 y RIT 2, pero ves lo que se excluye el grado de incapacidad. Pues no tiene sentido porque vos ya no podés volver al mercado laboral. Porque con el 66% quedas totalmente excluido. Y te pagan lo mismo, pago único, lo que suben son los valores del piso mínimo, y en caso de gran invalidez, que es una persona cuadripléjica, la gran invalidez cuando no te podés valer por vos mismo por los actos mínimos de tu propia vida, tomar agua, ir al baño, es todo lo demás, y después te ponen esta porquería que es para que te paguen la enfermera, no sé cómo lo pagas, pero que tenés los valores. Y después el fallecimiento, todo lo mismo, piripití, como incapacidad laboral permanente total, o sea, más 66, nada más que también aumentan los montos. Y después, bueno, te declara cuáles son los derechohabientes que lisa y llanamente aplica la ley de jubilaciones del gobierno. Y perdón, el de gran invalidez,
cuando la incapacidad es permanente, cuando es permanente parcial de cualquier grado, o sea, menos de 66, aplicamos. Tenemos tres situaciones: lo que te paga el sistema, lo que te paga el empleador, y ahí 1, 2, 3, el 2, 12, o sea, te pagan pagar la mitad o toda completa, según si te quieren o no dar la recolocación y la reubicación. Y después, bueno, nada más porque para tramitar el retiro por invalidez necesitas el 66% de capacidad. Cuando tenés la total, ahí tenés que recibir la relación laboral con el 212 y capacidad absoluta. Tenés que tramitar tu retiro por invalidez 66 para arriba. Y esto. Por eso el 212 vieron que dice que es acumulable a otro sistema de responsabilidad. Bueno, esos son. Bueno, muy bien. La semana que viene vamos a hacer los baremos, que son unos cuantos, y los decretos que yo les mandé al grupo. Y bueno, y hacemos el caso. Y me falta repasar enfermedad 208, es una pavada, ya saben lo que modificaron todo para atrás. El principio de regresividad de los derechos de los trabajadores. Y hacemos esos dos.